Bueno, comenzamos ya lo que es la tutoría de repaso de Matemática para Computación 1 y vamos a ver la unidad 1 que trata sobre conceptos conceptos fundamentales. Pero antes vamos a enfocarnos en lo que es las orientaciones académicas y explicar algunos aspectos de lo que nos va a regir en cuanto son las evaluaciones. En primer lugar, el contenido de la materia va a estar compuesto por 6 unidades. La unidad 1, que son los conceptos fundamentales, la unidad 2, ecuaciones e inecuaciones, la unidad 3, que van a ser funciones y gráficas, la unidad 4 va a ser funciones algebraicas y trascendentes, y ya de último vamos a tener un material complementario, que va a ser la unidad 5 y la unidad 6. La unidad 5 va a tratar sobre la introducción al tema de la teoría de conjuntos y la unidad 6 va a ser sobre matrices. Esta información está en la plataforma, en el documento de orientaciones académicas. Ahí está detallado cada uno de los temas que componen a las diferentes unidades. También, en cuanto a las evaluaciones, vamos a tener 4 autoevaluaciones. Cada una va a tener un porcentaje de 5% de lo que es la nota global. Vamos a tener 4 tareas también, en donde el coordinador va a subir un documento con diferentes ejercicios de cada unidad y va a poner una fecha límite para poder entregarla. Cada tarea va a tener un valor de 10% y de ahí 2 exámenes, cada uno de 20%. En el caso de las autoevaluaciones van a ser también actividades evaluadas donde el coordinador va a habilitar la plataforma para que ustedes descarguen un documento y puedan resolver diferentes tipos de ejercicios. Las fechas de las autoevaluaciones ya están también en la orientación académica. Por lo menos la autoevaluación número 1 va a ser el 30 de este mes. Recordemos que el 26 de septiembre tenemos la primera tutoría, que va a ser día sábado, y luego de esa tutoría tenemos la autoevaluación número 1, que va a ser la unidad 1. La tarea número 1 va a ser el 9 de octubre. En el caso de los exámenes, el primer examen se va a evaluar lo que es la unidad 1, 2 y 3. Y está programado para el 8 de noviembre. La hora de ese examen, el coordinador nos va a indicar con anticipación para que ya nos vayamos preparando y hacer ese tiempo y ese espacio para poder resolver el examen, que va a ser virtual. En caso que ustedes no pudieran evaluarse ese día, el examen diferido va a ser el 21 de noviembre. El segundo examen va a comprender las unidades 4, 5 y 6. Está programado para el 3 de enero del 2021. Inmediatamente se va a hacer el examen diferido el 16 de enero. Y se va a evaluar la unidad siempre la misma, 4, 5 y 6. Y el examen de suficiencia está para el 23 de enero. Ahí se va a evaluar las 6 unidades. Obviamente, a lo largo del ciclo, aquí está todo lo que es la programación, cuándo nos corresponde cada tutoría. Y recordando también de que la semana que nos corresponda la tutoría del día sábado, vamos a tener el día miércoles una tutoría de repaso previo a esa tutoría de los días sábados. No sé si hay alguna duda con respecto al cronograma de actividades o las fechas de evaluaciones o las fechas de entrega de tareas. No, ingeniero, en cuanto a las fechas, no. Yo sí tengo una duda, pero no es que correspondiente a la fecha, no sé si puedo hacerla ahorita. Sí, se puede. Y es en cuanto a la realización de las tareas, quisiera saber en cuanto al formato. Han habido tutores que nos han exigido que sea totalmente digital, o sea, digitar toda la resolución del ejercicio en Microsoft Word. Más sin embargo, la materia del año pasado, Fundamentos de Matemática, se nos permitía que poderla escanear la resolución desde el cuaderno. Se nos hacía un poco más fácil, ya que estar a veces digitando ecuaciones en Word resulta un poco costoso. No sé cómo está la cuestión aquí, cómo nos evaluaría, si es necesario digitarla toda la resolución de los ejercicios en Word, o se puede hacer de esa misma manera.
No, en el caso de matemática para computación 1 lo vamos a hacer a mano los ejercicios, le tomamos foto o escaneamos la solución de esos ejercicios, la transforman en archivo PDF y la envían a la plataforma, excepto que el coordinador diera otra indicación, pero por el momento mantengámonos de que va a ser a mano, no digitemos las soluciones, porque yo sé que es bastante complicado muchas veces estar digitando las fórmulas. Sí, así es. Ok, acatado entonces, ingeniero. Gracias. Bueno, con respecto a la fecha, ahí está en el cronograma del archivo de orientación académica. Ahí pueden ver detalladamente cada una de las actividades y yo también voy a estar recordándoles en el grupo de WhatsApp y en los medios oficiales, que sería la plataforma. Y si no funciona la plataforma, pues por correo les puedo avisar, pero siempre voy a estar pendiente de recordarles cuando haya una entrega de tareas. Ok, excelente. Sí, en cuanto a las fechas, hoy, en este día, estuve revisando ahí el archivo de la orientación. Ahí estamos anotando ahí las fechas de las actividades. Muy bien. Luego de habernos enfocado en lo que son las orientaciones académicas, ahora ya vamos de lleno a lo que es la unidad 1. Recordemos de que esto es una tutoría previa donde vamos a enfocarnos también en lo que es teoría para que el día sábado podamos desarrollar de la mejor manera todos los ejercicios que se nos plantee en la agenda. Entonces la unidad 1, como dije al principio, trata sobre conceptos fundamentales, que son los números reales, las potencias y radicales, las expresiones algebraicas y la factorización de polinomios. Ahora vamos a ver lo que es el concepto de números reales. Para comenzar, recordemos que el conjunto de los números, desde el 1 hasta más infinito, pero como lo vemos acá, 1, 2, 3 y puntos suspensivos, porque continúan, se le conoce como números naturales. Si agregamos los números negativos y el 0, le vamos a llamar números enteros. Los números naturales o el conjunto de dichos números se va a representar por la letra n. En el caso de los enteros se va a representar por la letra z. Ahora bien, un número racional está formado o se expresa de la forma a sobre b, donde a es el numerador y b el denominador, y ambos, tanto a y b, son números enteros, es decir, pueden ser negativos o positivos, donde el denominador va a ser diferente de 0. En el caso de a sobre 1, es decir, un número entero entre 1, nos va a dar ese mismo número entero. Por ejemplo, menos 3 entre 1 nos da menos 3. También va a ser considerado un número racional. Y expresándolo mediante una fórmula, tenemos que un número racional se simboliza por la letra Q, que va a ser igual a sobre b, es decir, una fracción tal que el valor de a y b van a ser números enteros, donde b va a ser diferente de 0. Veamos unos ejemplos de números racionales. Menos 4, 3 sobre 5, 17 sobre 8, tenemos también menos 3 sobre 4, 41, y en sí tenemos números donde están formados por fracciones y a la vez recordemos de que un número entero entre 1 también va a ser considerado como un número racional. Los números racionales, si vimos acá, si tenemos acá 3 sobre 5 y lo operamos en una calculadora, nos va a dar 0.6. Los decimales o la notación decimal también va a ser considerada como un número racional. Ahora bien, existen números que se representan mediante notación decimal, pero que a partir del punto decimal ninguno de esos elementos se repite. Por ejemplo, raíz de 29, que es igual a 5.385164 y sigue aumentando la cantidad de decimales. O por ejemplo, pi.
Normalmente le decimos que es 3.1416, pero realmente pi tiene un número es un número bastante extenso. Acá se nos presenta con 5 decimales, que es 3.14159, y puede seguir continuando el valor de pi. En el caso de esos números, se les conoce como números irracionales, que son expresiones decimales infinitas no periódicas. Porque si vemos acá, a partir del punto decimal, ningún elemento se va repitiendo. Los números irracionales se van a representar por la letra I. Otro ejemplo de números racionales tenemos la raíz de 2 y la raíz cúbica de 7. Ahora bien, los números reales es el conjunto de números formados por la unión de los números racionales y los irracionales, como lo vemos en esta expresión, Q unido con I, es decir, los racionales unidos con los irracionales. Ahora bien, los números racionales y los irracionales no tienen elementos en común, no tienen números en común. Aquí lo podemos ver mediante este esquema. Vemos de que los números racionales está representado por el color amarillo, compuesto por números naturales, números enteros, y a la vez los racionales van a ser 2 sobre 4, el punto decimal 0.225, este decimal periódico que es 1.333 y sigue continuando con la tendencia del número 3, y los irracionales son el pi, raíz de 5, raíz de 2, y cualquier número con una expresión decimal no periódica. El conjunto de tanto de los racionales como los irracionales conforman los números reales. No sé si hay alguna duda con este concepto. No únicamente en los números reales, también se deben incluir los negativos. Sí, en los reales se incluyen los negativos y los números positivos. Ahí van todos los números. Fracciones, puntos decimales, números negativos, números positivos, el 0, el pi, todos los números van englobados o encerrados en los números reales. Ah, bueno, que sí, es que creo que había tenido, que me había confundido con el término natural y real, porque recordaba que el real era el que llevaba únicamente positivos. No, los naturales son los que llevan únicamente positivos, a partir del 1. Ok, gracias, ingeniero. Ahora veamos operaciones con los números reales. Las dos operaciones que se pueden hacer son la adición o suma y la multiplicación. La suma la representamos por el signo más y la multiplicación por un punto. Por ejemplo, acá tenemos A por B. No sé si se puede lograr ver el cursor. Sí, sí se ve, ingeniero. Bueno, en ocasiones no es necesario poner ese punto, simplemente unir los dos números reales, A por B, siempre y cuando no haya confusión, no tengamos alguna duda a la hora de estar expresando los números reales, podemos omitir ese punto. Y las propiedades de la suma en los números reales son la conmutativa, la asociativa, el elemento neutro y el inverso. La conmutativa es de que A más B va a ser igual que B más A. La asociativa tenemos 3 elementos y asociamos 2 y dejamos fuera el tercer elemento. Por ejemplo acá, A más B está asociado y luego se suma con C. O lo podemos hacer A más la asociación de B con C. La suma con el elemento neutro, es decir, nos sumamos un real más 0. Nos va a dar el mismo número real. Y la adición con el menos A, es decir, el inverso aditivo va a ser la suma de A con su negativo, A más menos A igual a 0. En el caso de la propiedad de la multiplicación, tenemos la conmutativa al igual que la adición, la asociativa, el elemento neutro multiplicativo y el inverso multiplicativo. En la conmutativa tenemos A por B va a ser igual que B por A. En la asociativa asociamos 3 valores, multiplicamos A por B y dejamos fuera C, porque C se va a multiplicar con el producto de A por B, que va a ser lo mismo a tener A por el producto de B por C.
En el caso del elemento neutro es diferente, porque en la suma decíamos a más 0, pero en la multiplicación no podemos decir a por 0, porque si multiplicamos cualquier número real por 0 nos va a dar 0. Entonces, para que sea elemento neutro tenemos a por 1 es igual a a. En el inverso multiplicativo tenemos que a por 1 sobre a nos va a dar igual a 1, porque aquí se cancelan el a como numerador y aquí está 1 de denominador. Tenemos también otras operaciones, que son la sustracción y la división, que se definen a partir de la suma y del producto. La sustracción se obtiene con la suma. A menos b va a ser igual a tener a más el negativo de b. Y en la división tenemos a entre b se puede expresar de la siguiente forma. A por b a la menos 1, que va a ser igual a sobre 1 sobre b. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una potencia negativa, para que se haga positiva, transformamos este término b elevado a la menos 1 en una fracción. Ponemos 1 sobre b. Y ya la potencia menos 1 cambia a positiva. Y ya entre b, como lo vemos acá, es igual a tener a sobre b, como una fracción, donde el denominador tiene que ser diferente de 0. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos donde vamos a utilizar la suma, la resta, la división y la multiplicación. Cuando no tengamos agrupadores como los paréntesis, vamos a tener como prioridad hacer los productos y las divisiones antes que las sumas y las restas. Esto es muy importante a la hora de desarrollar un ejercicio. Este párrafo que vemos acá. Ahora veamos un poco del concepto de lo que es potencias y radicales y sus propiedades. Si n es un entero positivo, tenemos que a elevado a la n denota el producto de n factores igual al número real a. Es decir, cuando tenemos a elevado a la n, vamos a tener n factores de a. Vamos a repetir el valor de a tantas veces sea el valor de n, donde a va a ser la base y n el exponente. Por ejemplo, 2 elevado a la 3 o 2 elevado al cubo, 2 va a ser la base y 3 va a ser el exponente. Entonces significa que vamos a multiplicar 3 veces 2. 2 por 2 por 2 va a ser igual a 8. No sé si hay alguna duda hasta el momento. No, no hay ninguna, ingeniero. Veamos las propiedades de las potencias. Sea a, el elemento a, un número real y lo elevamos a la 0. Si ponemos en la calculadora, por ejemplo, 6 elevado a la 0 nos va a dar 1. Aquí vemos 5 elevado a la 0 es 1. Y aquí tenemos un radical. Se ve complicado a simple vista. Menos raíz cúbica de 4, pero se ha elevado a la 0. ¿Qué significa? Que es equivalente a tener 1. Ahora bien, una potencia negativa, a elevado a la menos n. Para que se haga positiva ponemos lo que es la base ahora como denominador y decimos 1 sobre a elevado a la n. Este negativo desaparece y ahora lo ponemos como positivo, siempre y cuando la base a sea diferente de 0. Por ejemplo, 2 elevado a la menos 3. Para que se haga positiva ponemos 1 sobre 2 elevado, y aquí ya no le ponemos de signo menos, sino que lo ponemos como positivo. 2 elevado a la 3 o 2 al cubo, que es igual a tener 1/8. Estos ejemplos están en el libro. Aquí yo he tratado de ir resumiendo bastante teoría de lo que es la unidad 1. Pero ahí pueden encontrar detalladamente todo lo que es esta información. Aquí podemos ver el libro. El coordinador subió el capítulo 1 del libro que vamos a utilizar en esta materia, que es Matemática Básica con Aplicaciones. Tenemos el libro Matemática Básica con Aplicaciones. Y aquí tenemos el capítulo 1, que son números reales y expresiones algebraicas. Entonces, lo que estamos viendo en la diapositiva es todo lo que está contenido en el libro. Ahí hay bastante teoría. Para ir profundizando un poco más, pueden ir leyendo los diferentes
temas que componen la unidad 1. Ahorita estamos ya en lo que es potencias y radicales. Y aquí hay bastantes ejemplos donde ustedes pueden ir practicando un poco más. Al final de esta teoría que vamos a estar viendo este día, vamos a resolver unos ejercicios donde vamos a aplicar todo lo que hemos visto. Los aspectos básicos. Por ejemplo, otra de las propiedades de la potencia es A por B elevado a la n. En este caso, A y B son afectados por el exponente n, es decir, nos queda A elevado a la n y B elevado a la n. Por ejemplo, acá 3 por 4, vemos acá el punto que nos indica una multiplicación. Nos queda 3 elevado al cuadrado por 4 elevado al cuadrado. Y si hacemos la operación, aquí nos da 9, 3 al cuadrado. Y 4 al cuadrado nos da 16. 9 por 16 es igual a 144. Luego, para las fracciones, tenemos A sobre B elevado a la n. Vemos acá el paréntesis. Como tiene paréntesis, nos indica que tanto el numerador como el denominador se elevan a la n. En el caso de la siguiente, tenemos A elevado a la m por A elevado a n. Se pone la misma base que es A, y como tenemos potencias diferentes, se suman. Por ejemplo acá, 2 a la cuarta por 2 al cubo. Ponemos 2 y se suman las potencias. 2 elevado a 4 más 3 nos da 2 elevado a la 7. Y lo desarrollamos, lo descomponemos y nos da 128. Ahora bien, tenemos A sobre M sobre A sobre N. Tenemos la misma base, pero potencias diferentes y están dividiéndose. Se restan. Cuando es multiplicación, vemos acá se suman las potencias. Y cuando es división, se restan las potencias. Cuando tenemos una potencia elevado a otra potencia, es decir, acá A elevado a la m sobre A elevado a la m elevado a la n, se multiplican las potencias. Nos queda A elevado a m por n. Por ejemplo, 2 a la cuarta elevado al cubo. Nos queda 2 elevado a 4 por 3, que sería 2 elevado a la 12. Y ya para finalizar tenemos esta expresión de acá. A sobre B elevado a la menos n, similar a la que teníamos aquí la segunda propiedad. Cuando tenemos una fracción elevado a una potencia negativa, para que se haga positiva esa potencia, invertimos la fracción. Ahora en vez de decir A sobre B, decimos B sobre A. Y la potencia que estaba en negativo se convierte en positiva. B sobre A elevado a la n es igual a tener lo que tenemos aquí a la izquierda. A sobre B elevado a la menos n. No sé si hay alguna duda con respecto a las propiedades de las potencias. Con respecto a la diapositiva anterior, ingeniero, quisiera preguntar, no sé si pudiera ponerla. Ok, en la última propiedad, en la última expresión ahí que está indicada, no sé si me falla la vista, pero donde dice A sobre B elevada a la menos m, el resultado dice elevada a la n, o sea, cambió ahí la constante, no sé si la variable, perdón, no sé si es error ahí pero imagino que siempre se va a manejar el mismo valor del exponente, solo que en positivo, ¿verdad? En ese que estoy marcando. Ajá. Bueno, eso es lo que yo explicaba, de que tenemos A sobre B que está elevado a una potencia negativa. Entonces, para que se haga positiva esa potencia, porque aquí tenemos menos n, no podemos trabajar así en una operación de números reales. Entonces, para que se pueda trabajar, tenemos que hacerla positiva. Y para hacerla positiva, invertimos la fracción. Aquí tenemos A sobre B, ahora tenemos B sobre A. Y la potencia cambia a positiva. Ya, B sobre A elevado a la n es lo mismo que tener acá lo que es la propiedad, donde tanto A como B se afectan por la n. Entonces, acá el objetivo era invertir la fracción para que la potencia se haga positiva. Ok, sí, yo le pregunto porque en la primera, no sé si es por la pantalla de la computadora, pero logro distinguir una M, una menos M, y después aparece una n, pero no sé si las dos son Ns o... En esta. Ajá, No, sí. es una n, es una menos n. Bueno. Sí, tal vez porque se ven pequeños. Y aquí es más, en el libro también la podemos ver un poco más grande
también en la propiedad. Ah, No ok. sé si se logra captar. Sí, hoy sí. Está en la página 14. Ok, gracias. Ahora veamos los radicales. Si n es un entero positivo mayor que 1 y a es un número real, la raíz enésima de a se define para n impar como raíz de n de a es igual a b, si b elevado a la n es igual a a. Ahora bien, y para n par con a mayor o igual a 0 como raíz de n de a es igual a b, si b es mayor o igual a 0, donde b elevado a la n es igual a a. Aquí nos están indicando las expresiones de los radicales, donde a va a ser radicando o subradical y n va a ser el índice. En el caso de que n sea un par y a sea negativo, no es un número real. Esto se refiere a lo siguiente. Por ejemplo, si ustedes vienen en la calculadora y ponen raíz cuadrada de menos 5, les va a dar error, porque no es un número real. A eso se refiere esta última línea, donde la raíz va a ser par, pero lo que está dentro de la raíz va a ser un número negativo. Pueden probar raíz cuadrada de menos 7, raíz cuadrada de menos 8, y siempre les va a dar error. En cambio, si ponen raíz cúbica de menos 8, entonces sí les va a dar un resultado. Pero cuando sea raíz cuadrada, el número que esté adentro de la raíz siempre tiene que ser un positivo. Veamos algunas propiedades de los radicales. A elevado a 1 sobre n es igual a tener la raíz de n de a. Por ejemplo, si aquí fuera a elevado a un medio, entonces tenemos raíz cuadrada de a. Pero acá tenemos 1 sobre n, entonces tenemos el índice n. Ahora bien, tenemos a elevado a m sobre n. Nos va a dar la raíz de n de a elevado a m. Notemos algo que se está dando acá. En la primera tenemos que n es el denominador y ese va a ser el índice de la raíz. Y en la segunda tenemos que n es el denominador, va a ser el índice. Entonces, cuando tengamos un número real elevado a una fracción, el denominador va a ser el índice. Así que, por ejemplo, acá, 9 elevado a un medio va a ser la raíz cuadrada de 9. Y esa, al hacerlo en una calculadora o descomponiendo en factores, nos da que la raíz cuadrada de 9 es 3. Ahora bien, a elevado a la m sobre n se puede descomponer de la siguiente forma. A elevado a 1 sobre n por m. En este caso, este tipo de propiedades son bastante prácticas a la hora de ir simplificando fracciones. Las podemos ir utilizando cuando tengamos la misma base pero potencias diferentes. Por ejemplo, acá tenemos raíz de n de a por b. Es igual a tener la raíz de n de a por la raíz de n de b. Ahora bien, una fracción, raíz de n de a sobre b, es igual a tener en el numerador raíz de n de a y en el denominador también se ve afectado b, raíz de n de b. Y por último tenemos que la raíz de una raíz de la raíz de m de a. Va a ser equivalente a tener raíz de a de n por m. No sé si logran ver la presentación, sino también aquí en el libro está esa parte. Sí, yo sí lograba ver la presentación. Ah, se puede ver. Sí, porque también el libro la podemos apreciar un poco más grande. La pueden buscar en lo que es la página número 17. Veamos lo que es racionalización.
Cuando hablamos de racionalizar, significa que tenemos expresiones en donde el denominador es un número irracional. Por ejemplo, 1 sobre raíz de 2, 5 sobre raíz cuarta de 3, 1 sobre pi, 1 sobre raíz de pi, etc. O, por ejemplo, acá 2 sobre raíz de 5. Entonces, el denominador es una raíz o número irracional. En esos casos, cuando necesitemos eliminar esa raíz del denominador, vamos a utilizar lo que se conoce como racionalización, que va a ser multiplicar por un factor esa expresión. Ese factor va a estar compuesto por esa raíz como numerador y como denominador. Por ejemplo, queremos racionalizar el denominador de 2 raíz de 5. Ponemos 2 raíz de 5, va a ser igual a tener 2 raíz de 5 por, utilizamos este factor que se le llama conjugado. La raíz de 5, que es el denominador, sobre la raíz de 5. Entonces tenemos acá 2 por raíz de 5, nos queda 2 raíz de 5. Y ahora, raíz de 5 por raíz de 5 es como decir raíz cuadrada de 5 por 5. Por las propiedades que tenemos en esta parte de acá. Tenemos raíz de n de a por b. Es equivalente a tener raíz de n de a por raíz de n de b. Se multiplica lo que está dentro, que es el radicando. Entonces, aquí tenemos dos raíces que tienen el mismo índice, que es el 2. Algo muy importante también que hay que mencionar, que cuando tengamos una raíz, si no tenemos índice acá, significa que es una raíz cuadrada. Entonces acá estos dos términos tienen raíz cuadrada. Y como tienen raíz cuadrada, solamente se va a multiplicar lo que está adentro. 5 por 5, que es 25. Y si utilizamos la calculadora y sacamos la raíz cuadrada de 25, nos da 5. Por eso es que tenemos acá como resultado en el denominador 5. Y en la parte de arriba no se puede operar 2 por raíz de 5, simplemente así se deja indicado. Entonces, para racionalizar 2 raíz de 5, nos queda como resultado 2 raíz de 5 sobre 5. No sé si hay alguna duda en este procedimiento. No, por mi parte no, ingeniero. Ahora veamos expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas surgen de la combinación de variables, es decir, letras, con números reales. Tenemos acá esta expresión, x al cubo menos 3x más 5, raíz quinta de x más 2 más 1 sobre z, y tenemos también w elevado a la 1/3 más 2xz. Son ejemplos de expresiones algebraicas. Pero en el caso de 2 elevado a la x y x elevado a la z no se consideran una expresión algebraica, sino ya serían exponenciales. Así que cuando veamos una variable acompañada de un número real, estamos viendo lo que es una expresión algebraica. Y aquí tenemos también de que un polinomio, una variable de grado n, donde n es un entero no negativo, es una expresión que se forma como vemos acá. A sub n elevado a la xn más a sub n menos 1 elevado a x elevado a n menos 1, hasta llegar a sub 0. Es decir, aquí nos están indicando lo que es un polinomio, donde la variable a va a ser un número real y x va a ser una variable de la expresión algebraica. También a la hora de hablar de expresiones algebraicas, tenemos que también mencionar lo que es un monomio y un binomio. En el caso de un monomio es una expresión, solamente una expresión algebraica que está formada por a elevado a la x. Por ejemplo, acá cada monomio está separado por un signo más, como lo vemos en esta expresión. Un binomio va a ser la suma de dos monomios. Veamos esta tabla. Aquí tenemos
tres monomios, que sería 3x elevado a la cuarta, 5x y 1. El coeficiente de cada expresión va a ser el número real, es decir, en ese primer término el coeficiente es 3. Aquí va a ser 5 y aquí 1. El coeficiente principal se le va a llamar al número real que acompañe a la variable x que tenga la mayor potencia. Aquí solo vemos un número 1. Significa que la potencia de x es 0. X elevado a la 0 es 1. Entonces aquí tenemos x sub 0. Perdón, x elevado a la 0. En este caso tenemos 5x. La potencia de x es 1. Y aquí tenemos 3x a la cuarta. La potencia de x es 4. Significa que el coeficiente principal es 3. El grado de cada polinomio va a ser la x que tenga la mayor potencia. O sea, la potencia mayor que tenga ese polinomio. Es decir, que el grado de este polinomio que vemos acá es 4. Ahora veamos este. El coeficiente principal es menos 4 porque acompaña ese menos 4 a la x que tiene la mayor potencia, que es x elevado a la 2, es decir, x al cuadrado. Este valor de 5 no tiene ninguna variable x, por lo tanto es un coeficiente constante o un término independiente. Este 1 es un término independiente o coeficiente constante. El grado de este polinomio va a ser 2, porque la mayor potencia es 2. Ahora bien, en este caso acá tenemos un binomio. El coeficiente principal va a ser 2 porque como es un binomio, solo tiene un término que tiene x. El grado de este binomio va a ser 1 porque aquí x tiene una potencia de 1. ¿Y qué pasa acá? Este es un polinomio también, porque está compuesto por un monomio. El grado principal va a ser 0. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna x. Y su coeficiente principal es 5, porque está acompañando a una x elevado a la 0, que es 1. No sé si hay alguna duda con esa teoría de lo que son las expresiones algebraicas. Yo creo que no. Únicamente creo que preguntar acerca del número 5 que está ahí, usted lo considera como un monomio, pero no tiene ninguna letra ahí que lo acompañe. Se puede decir que sigue siendo una expresión algebraica. Sí, una expresión algebraica es una expresión algebraica por la teoría, donde dice que el coeficiente que no tenga ninguna x se va a considerar como un coeficiente constante. Entonces, por eso lo vamos a considerar como un monomio o como un polinomio también, porque recordemos que el polinomio es la combinación de varios monomios. Ah, ok, gracias. Ahora veamos lo que son las fórmulas notables, que nos van a servir a la hora de factorizar, es decir, reducir los polinomios y expresarlos en diferentes factores. Recordamos acá una suma al cuadrado, que se representa por el cuadrado del primer término, que es a, más 2 veces el primer término por el segundo. El primer término es a y el segundo es b, más el cuadrado del segundo término. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo, 3x más 2 elevado al cuadrado. A va a ser 3x y b va a ser 2. Entonces decimos, el cuadrado del primer término, que es 3x, nos quedan 9x al cuadrado. Luego tenemos el 2 veces el primer término por el segundo, que es 2 por AB. Nos queda 2 por 3, x por 2 nos queda 12x. Más al cuadrado del segundo término nos queda 4. Aquí tenemos la diferencia. Tenemos un binomio al cuadrado, pero en resta de diferencia al cuadrado nos queda que es igual a la suma del cuadrado, pero la diferencia es de que el segundo término va a ser negativo. Aquí tenemos una diferencia de cuadrados, que es distinta a la resta al cuadrado. La diferencia al cuadrado nos indica que vamos a tener
un factor donde se suman los dos términos y otro factor donde se restan. Luego tenemos una suma al cubo y una resta al cubo. Y tenemos aquí lo que es la factorización de polinomios. El procedimiento por el cual se va a escribir un polinomio como producto de dos o más polinomios, donde ninguno de los polinomios va a ser 1. A eso se le considera como factorización. Es decir, vamos a generar o vamos a reescribir esos polinomios como producto mediante algunas técnicas. Algunos métodos para poder factorizar o para poder transformar esos polinomios son la factorización por factor común, en donde consiste en encontrar factores repetidos en cada uno de los polinomios o expresiones algebraicas para poder reducirlos. En el caso de la factorización por agrupamiento, vamos a primero agrupar los diferentes términos de los polinomios, luego sacamos factor común con el objetivo de encontrar factores que sean comunes, como valga la redundancia, y volver a aplicar ese factor común. Ya vamos a ver unos ejemplos de todo esto. Y por último, la factorización por inspección, donde generalmente se utiliza cuando los polinomios son de la forma ax cuadrado más bx más c, como lo vemos en esta expresión, x al cuadrado menos 5x más 6, donde el objetivo es encontrar, por ejemplo, en este caso, un valor que multiplicado nos dé 6 y sumado o restado nos dé menos 5. Ponemos el primer término, que es x al cuadrado, en el primer factor. Ponemos x y en el segundo factor ponemos x. Cada factor es lo que está dentro de los paréntesis. Luego ponemos el signo menos en el primer factor. De ahí menos por más da menos. Ponemos signo menos. Y aquí encontramos dos números que multiplicados nos den 6, que en este caso serían 2 por 3. Y como 6 es positivo, nos queda menos 2 por menos 3, que es 6. Y que sumado nos dé menos 5. Menos 2 más menos 3, es decir, acá menos 2 más menos 3 es menos 5. Y ahí nos defactorizamos. Eso sería por inspección. Cuando tenemos que el coeficiente principal es 1, pero cuando tenemos que el coeficiente principal es distinto de 1, vamos a hacerlo de otra forma. Ya lo vamos a ver en los siguientes ejemplos. Primero vamos a realizar la siguiente operación para aplicar algunas reglas de los números reales. Vamos a hacer esta operación y vamos a simplificar. Tenemos la raíz de 4 menos 3 por 5 elevado al cuadrado, más 2 por, y tenemos dos rayas acá, que es valor absoluto, de 3, menos 5 por el valor absoluto de 3 menos 4. Tenemos acá una expresión de números reales donde no tenemos agrupadores, es decir, no sabemos exactamente el orden de cómo operar, pero ya dijimos en la teoría que los productos y las divisiones se van a realizar antes que una suma o resta. Entonces comenzamos por la raíz de acá, el radical, raíz de 4 menos 3 por 5. Acá tenemos una resta y aquí una multiplicación. La división y la multiplicación se hacen antes de una resta o suma. Entonces primero, antes de restar, vamos a hacer esta multiplicación. 4 menos 3 por 5 es 15. Entonces ponemos 4 menos 15. Notemos acá que está en paréntesis, entonces nos queda elevado al cuadrado, más 2 por, y aquí estas rayas nos indican valor absoluto de 3. ¿Qué significa valor absoluto? Significa que lo que está dentro, cuando salga de esas rayas, va a ser positivo. Entonces nos queda 2 por 3 positivo. Menos 5 porque aquí está este punto de multiplicación, valor absoluto de 3 menos 4. Al hacer la resta nos queda menos 1. Entonces nos queda menos 5 por el valor absoluto de menos 1. Hacemos la operación en la siguiente línea, las operaciones que nos quedan pendientes.
4 menos 15 es menos 11 elevado al cuadrado. Raíz de menos 11 elevado al cuadrado más, aquí tenemos una multiplicación 2 por 3 que es 6 menos 5 por el valor absoluto de menos 1. Ya dijimos de que cuando sale un valor o un número real de un valor absoluto se hace positivo. Entonces nos queda menos 5 por 1 positivo. Menos 5. Aquí tenemos 5 por 1 es 5. Y como está acompañado, está precedido por un signo menos, nos queda menos 5. Ahora bien, tenemos esta raíz. Menos 11 elevado al cuadrado. Al hacer la operación, aquí es como que tengamos 2 veces 11 multiplicados. Entonces, como tiene signo menos, se multiplica 2 veces. Menos por menos, aplicando la ley de los signos, nos da más. Entonces, por eso, se cancela este 2, que está de potencia acá, que acompaña el 11, y el índice de la raíz, y nos queda 11 positivo, porque este menos 11 estaba elevado a una potencia par. Si hubiera estado elevado a una potencia impar, en ese caso no se hubiera podido realizar porque aquí había una potencia cuadrada, pero como está elevado a una potencia par, sí se puede realizar esta operación. Entonces nos queda 11 positivo. 11 más 6 de haber multiplicado 2 por 6 y luego menos 5 de la multiplicación de 5 por 1. Y hacemos la operación 11 más 6 menos 5 nos da 12. No sé si hay alguna duda con este ejemplo. No, de mi parte no, ingeniero. Todo claro con el ejemplo. Muy bien. Ahora continuemos con el siguiente. Efectúe la operación. 2 sobre 5 elevado a la menos 2 más, tenemos la siguiente fracción. 2 elevado a la 26 sobre 2 elevado a la 28 menos 2 por 3 elevado al cubo y toda la expresión elevado al cuadrado. Antes de continuar, si ustedes no pudieran seguir en la tutoría, porque probablemente nos vamos a extender unos 5 o 10 minutos más de la hora, se pueden desconectar y la tutoría va a quedar grabada, no hay ningún problema. Entonces tenemos acá 2 elevado a la 5 elevado a la menos 2. Ya habíamos visto en la teoría que cuando tenemos una potencia negativa la tenemos que hacer positiva para poderla operar. La vamos a buscar acá. Y la tenemos en esta expresión. A sobre b elevado a la menos n es igual a b sobre a elevado a la n. Significa que van a invertirse las posiciones de esa fracción. Y la potencia se hace positiva. Entonces, como tenemos acá 2 sobre 5 elevado a la menos 2, para hacerlo positivo nos queda 5 sobre 2 y ahora la potencia pasa a ser positiva, elevado al cuadrado. Ahora bien, tenemos 2 elevado a la 26 sobre 2 elevado a la 28. Tenemos una división donde la base es la misma, pero las potencias son diferentes. ¿Qué se va a hacer con esto? Buscamos las propiedades. Y la tenemos acá. A elevado a la m sobre a elevado a la n, en las propiedades de la potencia. Cuando tenemos la misma base, se pone la misma base y se restan las potencias, en el caso de una fracción. Entonces ponemos la misma base, 2, y restamos las potencias, 26 menos 28. 2 elevado a 26 menos 28. Y aquí tenemos una resta y se une con una multiplicación. Antes de realizar esta multiplicación vamos a operar la potencia. Nos queda menos 2 por la potencia de 3 al cubo va a ser 27. Menos 2 por 27. Y recordemos que está encerrado toda la expresión en corchetes elevados al cuadrado. Y aquí descomponemos ya la potencia. 5 al cuadrado es 25. Como está en paréntesis toda la expresión,
y está elevado al cuadrado, entonces se afecta tanto el numerador como el denominador. Nos queda 25 sobre, y aquí 2 al cuadrado nos queda 4, más 26 menos 28 nos da 2 elevado a la menos 2. Como tenemos una potencia negativa, le aplicamos la inversa. Ponemos un 1 sobre 2, que es la base, y la potencia, que es menos 2, ahora como denominador se hace positivo. 2 elevado al cuadrado. Ya pasamos de este signo menos a positivo cuando se convierte en denominador esta expresión. Menos 2 por 27. Antes de hacer la resta, hacemos la multiplicación. 2 por 27 nos da 54. Y este signo menos se mantiene. Luego los corchetes también se mantienen al cuadrado. Nos queda 25 sobre 4 más 1 sobre 2 al cuadrado. Aquí 2 al cuadrado es 4, es decir, 2 por 2. Nos queda un cuarto menos 54. Al hacer esta operación en la calculadora nos va a dar como resultado menos 95 sobre 2 elevado al cuadrado. Y si operamos nuevamente con la calculadora nos da que el resultado de esta operación con números reales da 9025 cuartos. No sé si hay alguna duda con los procedimientos. No, igual por mi parte no, ingeniero. Muy bien. Ahora vamos a racionalizar el siguiente denominador. Tenemos la expresión 5 sobre raíz cuadrada de 3 menos raíz cuadrada de 7. Para racionalizar, el objetivo de racionalizar es eliminar la raíz del denominador. Aquí tenemos dos raíces. Y para ello vamos a multiplicar la expresión por su conjugado. El conjugado va a estar formado por ese denominador que tiene raíz y se va a convertir en una fracción, tanto en numerador como en denominador. Pero si vemos acá tiene ya signo. En el ejemplo que vimos al principio, solo era un término en el numerador y un término en el denominador, pero acá tenemos ya dos términos, ya tenemos una operación. Entonces, el conjugado va a estar formado por esa expresión, pero con signo opuesto. Acá tenemos un signo menos, ahora va a ser un signo más, tanto en el numerador como en el denominador. Y lo operamos 5 por raíz de 3 más raíz de 7. Nos queda 5, paréntesis, y adentro ponemos la sumatoria de las raíces. Y en el denominador tenemos raíz de 3 menos raíz de 7 por este signo de multiplicación por raíz de 3 más raíz de 7. En la parte del numerador se mantiene la expresión, no se puede operar, ya no se puede seguir operando. Pero en el denominador vemos de que tenemos un binomio, tenemos dos términos. Tanto en este factor como en el siguiente factor tenemos los mismos términos, pero signos opuestos. ¿Qué significa esto? Cuando tenemos dos binomios con los mismos términos, pero con signo opuesto, vamos a hacer una diferencia de cuadrados, como lo vimos en esta tabla. Tenemos acá dos términos, A y B en el primer factor y A y B en el segundo, pero signos diferentes. Lo convertimos en una diferencia de cuadrados, A al cuadrado menos B al cuadrado. Entonces nos queda raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos raíz cuadrada de 7 al cuadrado. Aplicamos la diferencia de cuadrados en el denominador. Y al operar, en el numerador se mantiene la expresión 5 factor de raíz de 3 más raíz de 7. Pero acá, esta potencia 2 elimina el índice de la raíz, en el caso de 3, y aquí también elimina este índice, porque las raíces son cuadradas, y la potencia también es 2. Entonces se eliminan las raíces y nos queda 3 menos 7. 3 menos 7 que es menos 4. La respuesta la pudiéramos dejar como está en esta línea, la penúltima línea. Este signo menos pasa a afectar a toda la expresión, entonces le pongo corchetes a toda la expresión y pongo afuera el signo menos, para que no quede en el denominador.
La puedo dejar de esta forma o también puedo hacer multiplicar este 5 por cada uno de los términos de las raíces, junto con el signo menos. Menos 5 por raíz de 3, luego menos por más, da menos 5 raíz de 7 sobre el término cuarto, que es el denominador obtenido de la diferencia de cuadrados. No sé si hay alguna duda en este procedimiento. Mayra o no sé si Osvaldo también tiene alguna duda. Yo no, ingeniero. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a ver los dos últimos ejemplos sobre factorización. Tenemos la siguiente expresión algebraica. A al cuadrado por x más 2 por a al cuadrado más 2. Y se nos pide factorizar al máximo esta expresión. Para factorizar, vemos que hay 4 términos, pero no todos tienen el mismo término en común. No pudiéramos utilizar factor común, porque en factor común todos los términos tendrían que ser iguales. Y aquí son diferentes. Pero sí podemos agrupar. Podemos agrupar ax cuadrado más x y lo dejamos en paréntesis. Luego un signo más y agrupamos 2a cuadrado más 2. Luego de haber agrupado, sacamos factor común. Porque desde el momento que agrupamos es porque hay algo en común en esos términos. En este primer factor que hemos agrupado tenemos que en común es la x. Sacamos la x. X factor de a al cuadrado más 1. Si multiplicamos x por cada uno de esos términos nos tiene que dar el primer agrupamiento. Ax cuadrado y aquí x por 1 es x. Ahora bien, en el caso del segundo agrupamiento tenemos que 2 es el factor común. Sacamos 2. Nos queda 2 por a al cuadrado más 1. Ya hicimos el agrupamiento y ahora tenemos nuevos factores y a esos factores hay que sacarle, valga la redundancia, factor común. El primer factor es a al cuadrado más 1 y en este segundo término también tenemos el mismo factor. Entonces significa que el factor común va a ser a al cuadrado más 1 por x más 2. Y así simplificamos esta expresión algebraica, representándola mediante el producto de dos factores. Y tenemos este ejemplo. 30x cuadrado menos 13xy menos 3y. En este caso se nos pide también factorizar. Recordemos el procedimiento para factorizar mediante la inspección, en donde tenemos que buscar, en el caso que fuera de la forma ax cuadrado más bx más c, un término que nos dé multiplicado el término que estoy señalando y sumado el término de en medio, pero en este caso no es de la forma ax más bx más c, ax cuadrado más bx más c, sino que el coeficiente principal es diferente de 1. Para ello vamos a utilizar siempre la inspección, pero de otra manera. Colocamos el polinomio y descomponemos el primer término, es decir, el coeficiente principal, en dos factores. En este caso yo vine convenientemente porque aquí hay que buscar la conveniencia para que nos dé como resultado una operación el término de en medio. Ya les voy a explicar cómo. Vengo y digo, tengo acá 30 que es el coeficiente principal y lo descompongo en dos factores, 5x y 6x. ¿Por qué? 5x más 6x me da 30x al cuadrado. Ya tengo dos factores. Y descompongo en dos factores el último término, es decir, el tercero. Como es 3, es un número primo, solo se puede descomponer por él mismo y por la unidad. Y como tiene signo menos, pongo menos 3y y una y. Y al multiplicar me da menos 3y por una y me da menos 3y al cuadrado. Ahora que ya he descompuesto cada uno de estos dos términos, multiplico en cruz. 5x por una y me da
5xy. 6x por menos 3y me da menos 18xy. Y al hacer la operación 5xy menos 18y me da 13xy, que es lo que está en medio. Imagínense que yo hubiera puesto al revés los factores de 30. Yo hubiera dicho aquí 6x y aquí 5x. 6x por 6y me queda 6xy en esta parte de acá. Y acá 5 por 3 es menos 15xy. Entonces menos 15xy más 6xy me da menos 9xy, que no coincide con este término de en medio. Para poder utilizar el procedimiento por inspección a la hora de factorizar, tienen que ir acomodando los factores de cada uno de los términos, tanto del primero como del segundo término, de tal manera que a la hora de multiplicar en cruz les dé el resultado de en medio. Ya cuando obtienen ese resultado de en medio, forman los factores 5x menos 3y, 5x menos 3y, por 6x el de abajo con el de abajo, 6x más una y, digo más una y porque acá tiene signo más, y aquí era menos, entonces se hace una resta de binomio. Entonces, la factorización de esta expresión algebraica, de este polinomio, es 5x menos 3y por 6x más y. No sé si hay alguna duda en este ejercicio. En el caso del primer número, o sea, el que acompaña la x al cuadrado, si no fuera un número par, tendría que descomponerse al igual que el 3y. Por ejemplo, si fuera, digamos, 35x al cuadrado, se descompusiera en 35x y en 1x. No, si fuera 35x acá, se puede descomponer, por ejemplo, 7 por 5. Aquí ponemos 7x y 5x acá, porque 7 por 5 es 35. Porque la idea es descomponerlo de tal manera que a la hora de multiplicar en cruz nos va a dar ese resultado. Tenemos que ir jugando con eso, con los factores que hemos descompuesto acá. Ah, ok, gracias. No sé si tienen otra duda sobre este ejercicio o sobre el anterior. Bueno, si no, llegáramos a sacar lo que es la tutoría de repaso. Les recuerdo de que el día sábado será la tutoría correspondiente a la semana B en el horario de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Y cualquier duda o consulta que tengan a lo largo de la semana me pueden escribir, y ya sea la plataforma, el correo electrónico, y ahí yo les voy a contestar.